Mi cena de quinto aniversario, normalmente privada, hizo que Brenda insistiera en un restaurante lleno de amigos en común. A medio brindis se disculpó y regresó riendo con Gary Jenkins, con la mano abiertamente envuelta en su brazo. Sus chistes susurrados, su mirada posesiva, me dejaron aislada en mi mesa. Solo una charla privada, dale, ronroneo con la mirada penetrante. La luz fluorescente del pequeño apartamento de Detroit zumbaba, parpadeando sobre la cabeza de Dale Pearson. Estaba sentado encorvado en un sofá desgastado, con un vaso medio vacío de whisky barato humeando en la mesita auxiliar a su lado. La pantalla del televisor, una transmisión en vivo granulada desde un helicóptero de noticias, mostraba su antiguo hogar en la costa norte de Chicago. Coches patrulla salpicaban la entrada circular. Sus luces azules y rojas iluminaban el césped bien cuidado. Unidades tácticas se movían con cautela por el perímetro. Observo como un anciano que observa fantasmas, cómo se quedaba un capítulo en una vida que una vez fue perfecta, antes de que comenzara a desmoronarse un martes cualquiera del pasado noviembre. Ese día, el aire fresco del otoño traía el aroma de joyas caídas y humo de lena lejano. Dale se había estado preparando para una tarde en el campo de golf, tras posponer una reunión con un cliente hasta el viernes, pero entonces recibió una llamada, una cancelación inesperada. El vuelo del sur Henderson desde O'Hare se retrasó. No volvería a la oficina hasta tarde. Dale colgó el teléfono. El inesperado tiempo libre le pesaba. El golf parecía inútil ahora. Un instinto familiar, una picazón en la nuca, le decía que se fuera a casa. Condujo por la ruta habitual desde el centro, mientras el horizonte de Lincoln Park se empequeñecía en su retrovisor. Las majestuosas casas de la que Forest se alzaban a su alrededor. Cada una testimonio de una familia adinerada y una vida consolidada. Su propia casa, una extensa casa colonial de ladrillo, apareció a la vista. Al girar hacia la entrada circular, un elegante Audi negro estaba aparcado justo detrás de su sedán plateado, un coche que no reconoció. Estaba aparcado demasiado cerca de la puerta principal, una sutil falta de decoro que percibió al instante. Brenda no había mencionado tener compañía. Dale entró por la cocina, la pesada puerta de roble se cerró silenciosamente tras él. La casa solía estar llena de actividad, pero hoy un silencio inusual se apoderó de ella. Ni ama de llaves ni jardinero. Dio unos pasos, quitándose la chaqueta, y entonces la oyó, la voz de Brenda, aguda y fría, rompiendo el silencio de su despacho en casa, al fondo del pasillo. Gary, ya no soporto este matrimonio, dijo bajando la voz, pero con claridad. Vigila cada uno de mis movimientos, es asfixiante. Dale se quedó paralizado, con la chaqueta medio descubierta. Gary, conoce a varios Gary, pero solo uno estaría en su casa, susurrando con Brenda, hablando de su matrimonio. Gary Jenkins, su abogado, un hombre desalinado, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. A Dale siempre le había caído mal. Se movió silenciosamente, atraído por una curiosidad morbosa, más cerca de la puerta de la oficina, teniendo cuidado de permanecer fuera de la vista. Es que necesito sentirme segura, continuó Brenda. Económicamente segura. Necesitamos hablar sobre su póliza de seguro, Gary, la de su empresa. Hubo una pausa, el murmullo bajo de la voz de Gary, demasiado indistinto para captarlo. Sí, claro, documentación que garantice que recibiré todo cuando muera, dijo Brenda con un tono monótono, casi clínico. Ya repasamos las cifras. 3 millones es el mínimo, Gary. No me conformaré con menos. Un frío nudo se le encogió en el estómago a Dale. 3 millones, cuando muera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sólidas. Entonces, su voz se convirtió en un susurro conspirador, con una cruel ligereza en el tono. La cena de aniversario es perfecta. Nadie cuestionará una intoxicación alimentaria. Y la alergia al marisco fue un toque brillante, ¿verdad? A Dale le daba vueltas la cabeza. Su 5º aniversario era en 3 semanas. Brenda había insistido, justo la semana pasada, en que tuvieran una cena tranquila en casa, solos los dos, sin personal. Recuerdo haber discutido brevemente al respecto, queriendo salir, pero ella se mantuvo firme, sin distracciones. Una velada privada. Retrocedió despacio y en silencio, rozando con la mano la fría porcelana del mostrador. La sangre le abandonó el rostro, dejándole un escalofrío punzante. Seguido cogió las llaves del lavabo junto a la puerta y salió de la casa tan silenciosamente como había entrado. El Audi negro seguía aparcado en la entrada,
una presencia arrogante y siniestra. Al principio condujo sin rumbo, las calles se desdibujaban, las hermosas casas se volvían repentinamente opresivas. Se encontró en el centro, con el familiar bullicio de la ciudad como un rugido lejano. Se detuvo en un estacionamiento y luego caminó, con paso mesurado, hasta un bar que a veces visitaba después del trabajo, un lugar oscuro y anónimo con reservados de cuero rojo. Pidió un whisky doble, luego otro y otro. 4 ámbar-ardientes se le tragaron. La conmoción inicial empezó a desvanecerse, reemplazada por una ira fría y calculadora que se le metió en lo más profundo. Brenda lo quería muerto. La idea era simple, brutal y negable. Bien, Dale Pearson moriría, pero en sus términos, no en los de ella. La amargura se apoderó de Dale como una pesada manta en los días siguientes. Empezó a ver a Brenda con una claridad brutal, despollándolo de las capas de afecto que una vez había percibido. Sus sutiles manipulaciones ahora parecían deslumbrantemente obvias. La forma en que siempre había dirigido las conversaciones hacia su seguro de vida, presentándolo como una preocupación por su futuro, pero siempre presionando para obtener la máxima indemnización. ¿Y si pasa algo, Dale?, le decía, con la mano suavemente sobre su brazo, una actuación que siempre le había fascinado. Luego estaba el lento e insidioso distanciamiento de sus amigos y familiares. Un comentario crítico sobre la frivolidad de su hermana, un suave desdén por el anticuado sentido del humor de una amiga de la universidad, siempre expresado con fingida reticencia. Hacer planes con otros se volvió cada vez más difícil, hasta que se dio cuenta de que su círculo social se había reducido casi por completo a su órbita. Sus hermanos, sus amigos más cercanos de la universidad, ahora se sentían como conocidos lejanos. Recordaba las ausencias inexplicables, las noches que él decía estar con novias que él nunca había conocido, o cómo terminaba bruscamente las misteriosas llamadas telefónicas cuando él entraba en una habitación. La creciente frialdad en su matrimonio, que él había atribuido a la consolidación natural de una relación, ahora se sentía como una retirada calculada. Recordó su noviazgo frenético. Él tenía 40 años, sentía el tic-tac de su reloj biológico, ansioso por sentar cabeza, por construir un futuro. Brenda tenía 28, era vivaz, aparentemente devota. Se había lanzado, desesperado por la conexión, por la imagen de estabilidad que ella describía. Había confundido su intensa concentración, su férrea determinación, con pasión. Ahora sabía que era un cálculo, una elección cuidadosa de un hombre con un buen trabajo, una casa grande y un seguro de vida considerable. Durante 2 semanas, Dale interpretó el papel del esposo amoroso e indiferente. Era una actuación que le desgarraba el alma. Compró flores caras, rosas rojas de tallo largo una semana, delicados lirios la siguiente, y las dejó en la encimera de la cocina para que ella las encontrara. Le sugirió escapadas románticas un fin de semana en Napa, una acogedora cabana en el norte. En cada ocasión, ella dudaba, alegando compromisos laborales o una migraña repentina. Incluso le aumentó la paga en $1,000 al mes, presentándolo como un regalo sorpresa, una muestra de su agradecimiento. «Te lo mereces, cariño», le había dicho, observándola atentamente. Notó que sus ojos siempre lo observaban. «Últimamente estás de un humor excepcional», comentó Brenda una noche, con el tenedor suspendido sobre un filete de salmón a la plancha. Su mirada era penetrante e inquisitiva. Él se sentía como un espécimen bajo el microscopio. Forzó una sonrisa, demasiado amplia, demasiado brillante. «Acabo de darme cuenta de lo afortunado que soy, Brenda, contigo con esta casa. La vida es demasiado corta para no apreciar lo que tienes». Sus ojos se entrecerraron levemente, y luego una lenta e inquietante sonrisa se dibujó en su rostro. «Muy breve, sí», respondió con voz suave, casi un ronroneo. La naturalidad de la declaración le provocó un nuevo escalofrío. El deseo de confrontarla, de gritar, de exponerla, le arranó la garganta. Se lo tragó, recordando su determinación. Autoconservación, eso era lo único que importaba ahora. Supo entonces que un simple divorcio no sería suficiente. Ella se lo llevaría todo y él seguiría siendo un objetivo. Tenía que desaparecer por completo. No dejar rastro, ni rastro de migajas, nada que Brenda pudiera perseguir. Necesitaba convertirse en un fantasma. La planificación fue meticulosa, una obsesión silenciosa que consumía cada hora del día. Empezó con un modesto apartamento en Detroit, alquilándolo a nombre de Paul Evans. Era un lugar anodino,
un apartamento de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo en la zona oeste de la ciudad, lejos de cualquier cosa que gritara. Chicago, North Shore. Transferió $200,000, su fondo de emergencia, a través de una intrincada cadena de cuentas en el extranjero que había abierto años atrás. Una reliquia de una breve y aventurera etapa de sus inicios profesionales. Dinero entraba, dinero salía, imposible de rastrear. Gracias a viejos y cuestionables contactos que había hecho en la universidad, adquirió documentos falsos, una licencia de conducir nueva, una tarjeta de la Seguridad Social y un certificado de nacimiento, todo a nombre de Paul Evans. Poco a poco, empezó a trasladar objetos personales. No ropa ni muebles, sino pequeños objetos con valor sentimental. El reloj de bolsillo de su abuelo, una foto enmarcada de sus padres, un ejemplar desgastado de su novela favorita de Hemingway. Todo esto fue a parar a un trastero en otra parte de la ciudad, cuidadosamente embalado. Finalmente compró un kit de disfraz, frascos de tinte para el cabello castaño oscuro, lentes de contacto azules para disimular su color avelana natural, diversas monturas de gafas y una selección de postizos faciales convincentes. Dale Pearson se estaba borrando lenta y deliberadamente. Lo más difícil de convertirse en fantasma no fue cambiar su nombre ni su apariencia. Fue desmantelar por completo la identidad de Dale Pearson, incluyendo los marcadores biológicos que las autoridades usaban para identificar a los muertos. El ADN y los registros dentales eran la base de la identificación y tuvo que engañarlos a ambos. Esto requirió un nivel de manipulación que le revolvió el estómago, incluso en su actual estado de fría determinación. Pensó en Ladra, Anya Sharma, su dentista durante la última década. Unos años atrás, la había ayudado a sortear un divorcio complicado, brindándole asesoramiento financiero que salvó su consultorio de la ruina. Había sido un caso complejo, con su esposo intentando exprimirla hasta el último centavo, pero Dale había encontrado las lagunas legales y asegurado sus bienes. Ahora necesitaba un favor, uno importante. Llamó a su oficina, con la mayor naturalidad posible. Anya, empiezo con voz tranquila. Soy Dale. Hoy tengo una petición inusual. Estoy lidiando con una disputa complicada con el seguro, relacionada con mi historial dental. Necesito acceder a él y, francamente, hacer algunos ajustes a los archivos digitales. La voz de Anya, normalmente cálida, se endureció. Dale, sabes que no puedo simplemente modificar los historiales de los pacientes. Eso es muy poco ético, incluso ilegal. Lo entiendo, dijo Dale, dejando que un matiz de decepción se reflejara en su tono. Es solo que esta disputa podría tener graves repercusiones. ¿Recuerdas cuando estabas casi en bancarrota, Anya? Esos préstamos de la familia de tu esposo, el bufete al borde del colapso. Mi consejo te salvo de perderlo todo. Esto es solo una fracción de ese problema para mí. Un pequeño ajuste. Hubo un largo silencio al teléfono, interrumpido solo por un suave suspiro. Dame un día, Dale, dijo finalmente con voz tensa. Veré que puedo hacker. 2 días después recibió un correo electrónico seguro con copias digitales de sus radiografías dentales. Dale pasó horas en su apartamento alquilado en Detroit, encorvado sobre su portátil. Usó un software especializado en imágenes médicas, el mismo que un antiguo cliente llamado Mark le había recomendado años atrás para invertir en tecnología de radiología. Mark, un hombre tranquilo con gafas gruesas, le había explicado los matices de la manipulación digital de imágenes. Dale alteró cuidadosamente empastes específicos, creó la ilusión de una muela faltante que nunca se había extraído y modificó la alineación de una muela. Fue un trabajo preciso, angustiosamente lento. Guardó los archivos modificados y se los envió a Anya, otra llamada más tensa esta vez. Ya están subidos, dijo, con la voz apenas un susurro. Reemplazaron los originales. Me debes una, Dale, una grande. Dalo por hecho, respondió, sintiendo una pizca de alivio mezclada con profunda vergüenza. Había comprometido a una mujer honesta, pero lo justificó como una cuestión de supervivencia. Para el Adien, su plan era más sombrío, fruto de una necesidad imperiosa. Sabía que el fuego degradaba el material genético. Un cuerpo gravemente quemado, si se identificaba rápidamente y sin un examen forense exhaustivo, podía pasar. Esperaba que los registros dentales alterados, junto con los efectos personales específicos que dejaría,
Su reloj, un anillo, una cartera con su antigua identificación fueran suficientes, y Brenda, su presión como viuda afligida que exigía una resolución rápida, idealmente impediría un análisis de ADN más profundo y exhaustivo. Él quería un cierre y el pago de su seguro rápido. Su nueva identidad, Paul Evans, necesitaba algo más que una simple licencia de conducir. Necesitaba poder moverse, desaparecer de verdad. Contacto con otro viejo cliente, Dave, un hombre que había amasado una pequeña fortuna importando productos especiales de Sudamérica, lo que Dale sabía que era un eufemismo para contrabando. Dave tenía contactos en todas partes, especialmente en seguridad fronteriza. $50,000 en billetes de 100, entregados en una mesa de restaurante grasienta a las 3 de la mañana, le permitieron comprar un segundo pasaporte, válido e imposible de rastrear hasta Dale Pearson. Tenía el rostro de Paul Evans, su nueva fecha de nacimiento, su nuevo lugar de origen. En los tranquilos días previos a la planeada desaparición, una idea lo asaltó, un destello de previsión. Mientras Brenda se movía por la casa, llena a todo, empezó a recoger objetos pequeños, aparentemente insignificantes. Mechones de su largo cabello oscuro que había recogido del capillo, serviletas manchadas de lápiz labial de la mesa del desayuno, una copa de vino, cuidadosamente limpia de sus propias huelas, con las de Ella. Las metió en bolsas de plástico separadas y seladas. No estaba seguro de su utilidad, ni siquiera de si la tendrían. Pero tener su ADN y sus huellas dactilares le pareció prudente, un detalle que, con el tiempo, resultaría invaluable. Su plan original era desaparecer durante un viaje de negocios a Europa programado para el mes siguiente. Un accidente oportuno, lejos de casa, aseguraría una ruptura definitiva. El destino, o algo más frío y calculador, intervino la noche del 17 de noviembre. Dale acababa de salir del bar tenuemente iluminado donde había conocido a su contacto documental, Dave. Con el grueso sobre que contenía su nuevo pasaporte, Paul Evans escondido en el fondo de su chaqueta. La lluvia era bíblica. Una lluvia implacable que reducía la visibilidad a nada más que el túnel creado por las luces largas de su Mercedes. Apretaba el volante, con los nudillos blancos, mientras conducía por los sinuosos caminos forestales que conducían a su casa en North Shore. A pocos kilómetros de su casa, en un tramo donde los árboles crecían espesos y las farolas escaseaban, lo vio un coche pequeño y oscuro. Se detuvo en seco en medio de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando débilmente bajo el aguacero. Disminuyó la velocidad mientras los limpiaparabrisas luchaban por mantener el parabrisas limpio. Al acercarse, el coche aceleró de repente, con los neumáticos chirriando, y desapareció en la siguiente curva, dejándolo solo en el diluvio. Una sensación de inquietud se apoderó de su estómago. Estacionó su Mercedes a un lado de la carretera, con los neumáticos crujiendo sobre la grava. La lluvia golpeaba el techo con un tamborileo insistente. Dale apagó el motor. El repentino silencio se hizo pesado, roto solo por la naturaleza. Salió subiéndose el cuello para protegerse del frío, y caminó lentamente hacia donde había estado el misterioso coche. Sus faros atravesaron la penumbra, iluminando el asfalto. Entonces lo vio un cuerpo, un hombre, aproximadamente de su altura y complexión, tendido torpemente sobre el pavimento mojado. Vestía ropa sucia y raída, como la que usaría un hombre sin hogar. Dale se arrodilló con el agua fría empapándole las rodillas. El hombre tenía los ojos abiertos, mirando fijamente el cielo tormentoso. Su cuello estaba torcido en un ángulo anormal. Alguien lo había golpeado y huido. La idea le daba asco. Instintivamente Dale buscó su teléfono, con el pulgar sobre el dial de emergencia. Entonces, un pensamiento escalofriante, agudo y claro, atravesó la conmoción. La carretera estaba desierta, sin casas cerca, sin cámaras de vigilancia. La lluvia torrencial borraba toda evidencia, cada huella de neumático, cada pista posible. Esto no era solo un accidente, era una oportunidad. Una señal brutal, horrible e innegable del universo. La adrenalina, fría y metálica, inundó sus venas, abrumando sus escrúpulos morales. Sus movimientos se volvieron automáticos, desconectados del hombre que sabía que era. Apretó los dientes, agarró los hombros del muerto y, con un gruñido, arrastró el cuerpo sorprendentemente pesado hasta su coche. Lo metió en el asiento del copiloto, con la cabeza colgando inquietantemente contra el reposacabezas.
El olor a tierra mojada y a algo más, algo metálico, llenó el coche. Condujo otro kilómetro, con la mente acelerada y el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Conocía bien ese tramo de carretera, una curva quebrada y ciega que daba a un profundo barranco rocoso. Un lugar conocido por sus accidentes mortales, un lugar donde a veces la gente perdía el control. Detuvo el coche al borde, el barranco se abría abajo, un abismo negro en la noche tormentosa. Extendió la mano, abrochó el cinturón de seguridad alrededor del cadáver, asegurándolo. Luego, con manos deliberadas, se quitó su costosa chaqueta a medida, poniéndosela al muerto. Tomó su billetera, que contenía su licencia de conducir, tarjetas de crédito y unos cientos de dólares, y la deslizó en el bolsillo interior de la chaqueta. Finalmente, se quitó su anillo de bodas de oro, símbolo de su traición y su huida, y con un escalofrío, se lo puso al muerto en el dedo. Miró el rostro de un desconocido, ahora con su ropa, su anillo, su identidad. «Adiós, Del Pearson», susurró, y las palabras se perdieron en el rugido de la lluvia. Salió, dejando la puerta del conductor abierta. Respiró hondo, con los pulmones ardiendo, y luego corrió unos metros hacia atrás. Metió la mano en el coche, puso la palanca de cambios en marcha y pisó el acelerador con fuerza por última vez. El Mercedes se tambaleó hacia adelante, ganando velocidad rápidamente. En el último momento, dale salto y aterrizó con fuerza en el suelo fangoso mientras el coche se dirigía hacia el borde. Voló, un misil oscuro contra el cielo gris, suspendido en el aire durante un segundo escalofriante antes de caer en picado unos 15 metros. Se oyó un crujido ensordecedor de metal, una explosión de naranja y rojo al encenderse el tanque de combustible. Las llamas brotaron de los restos contra las rocas, iluminando la noche lluviosa en una danza grotesca y parpadeante. Cubierto de barro, con las manos temblorosas, Dale observaba el infierno desde el borde del barranco. Una horrible mezcla de asco, miedo y una extraña e innegable liberación lo invadió. Dale Pearson estaba muerto. El rugido de las llamas se desvaneció lentamente en el incesante repiqueteo de la lluvia. Dale, cubierto de barro y con olor a humo, se apartó del abismo. Se tambaleó por el denso bosque, con las ramas oscuras arenándole la cara y la tierra resbaladiza traicionera bajo sus pies. Su escondite, un pequeño cobertizo aislado que había alquilado meses atrás en una zona rural, parecía inalcanzablemente lejano. El frío le calaba los huesos, pero la adrenalina aún lo recorría, controlando los escalofrios, cuando por fin llegó al cobertizo, respirando entrecortadamente, forcejeó con el candado, con los dedos entumecidos. Dentro, un pequeño y práctico sedán lo esperaba, junto con una bolsa de lona que contenía su nueva vida. Se deshizo de la ropa arruinada, desnudándose por el frío, y rápidamente se puso unos vaqueros nuevos, una camisa de franela y una chaqueta gruesa. Entonces legó la transformación. Se tinó el pelo, naturalmente oscuro, de un gris anodino, observando cómo el color se imponía en un espejo agrietado. Se pegó un bigote pulcramente recortado, se ajustó las lentillas azules y se puso unas gafas sencillas de montura metálica. El hombre que le devolvió la mirada era Paul Evans, un modesto contable jubilado. Era anodino, olvidable. Se alejó del cobertizo, rumbo al oeste, lejos de Chicago, hacia Detroit. Las luces de la ciudad, cuando finalmente aparecieron, parecían una lejana promesa de anonimato. Su nuevo apartamento era exactamente como lo describían. Pequeño, 2 habitaciones, pintura descascarillada, con vistas a una pared de ladrillo. Era un marcado contraste con la extensa casa colonial que había dejado atrás, un abismo entre 2 vidas. Esa primera noche, solo en el silencio del destartalado apartamento, Dale se quedó frente al espejo del baño. El desconocido de pelo canoso y bigote le devolvió la mirada. «¿Qué clase de desgraciado soy?», susurró, con un sonido áspero en la silenciosa habitación. El hombre del espejo mayor más canoso, con la mirada cansada, no respondió. Su anterior justificación, autoconservación, sono hueca en el frío y vacío espacio, había quitado una vida inocente. Las pesadillas comenzaron de inmediato. Vio a Arthur el indigente, sentado en el Mercedes que se desplomaba, con los ojos abiertos de terror y la pregunta «¿por qué yo?», en sus labios, justo cuando las llamas envolvían el coche. Dale despertó empapado en sudor, jadeando con el olor a metal y carne quemada vivido en su imaginación. Dormir no le ofrece escapatoria, solo le trae el eco horroroso de sus decisiones.
En los días siguientes, Dale se obligó a mantener la rutina de Paul Evans. Compraba comida, caminaba por calles anónimas y se sentaba en cafeterías, siempre con un periódico en la mano, siempre observando. Seguía meticulosamente las noticias de su propia muerte, observando desde el anonimato seguro de Detroit, los canales de noticias locales de Chicago y luego los informes nacionales detalaron el terrible accidente automovilístico en North Shore. Los restos carbonizados fueron identificados como los de Dale Person, basándose en su billetera encontrada en el cuerpo y en los registros dentales distintivos, proporcionados por su dentista. Brenda, la viuda afligida, interpretó su papel a la perfección ante las cámaras. Vestía de negro, con el rostro sereno, y una lágrima solitaria recorría a menudo su mejilla. Su actuación era casi convincente, si no se supiera la verdad. Dale observaba, con una fría ira creciendo en su interior, como su ex socio. Jim ofrecía sus incómodas condolencias a Brenda en directo por televisión, con el rostro convertido en una máscara de tristeza. Otros colegas y amigos compartieron su compasión. Ninguno de ellos sabiendo que la mujer a la que consolaban era una asesina, y que el hombre por el que loraban seguía vivo. Gary Jenkins estaba constantemente a su lado, una presencia sombría y tranquilizadora con la mano a menudo en su codo, susurrándole al oído. Toda esta dura experiencia, este terrible cambio de destino, le hizo comprender que las decisiones costosas de la vida a menudo se desarrollan de maneras que nadie puede predecir. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan las decisiones costosas de la vida. La noticia entonces dio un giro hacia lo inevitable, el inicio del proceso de pago del seguro. Se habló de los millones que Brenda recibiría, una figura fría que reforzó el motivo y cimentó su determinación. No solo se escondía, estaba esperando. Como era de esperar, la compañía de seguros inició una investigación estándar sobre la muerte accidental de Dale Person. Era una rutina, un paso necesario antes de liberar millones. Dale, como Paul Evans, siguió su progreso a través de informes discretos en medios financieros y rumores que escuchó en los tranquilos rincones de los restaurantes de Detroit. Descubrió que ya empezaban a surgir pequeñas inconsistencias en sus hallazgos, el modelo específico de su Mercedes, un vehículo de alto rendimiento no del todo adecuado para el sinuoso y oscuro camino forestal, y la extraña y apartada ubicación del accidente, un lugar que rara vez frecuentaba a menos que intentara evitar el tráfico deliberadamente. Estos detalles, por insignificantes que fueran, insinuaban algo más que una simple pérdida de control. Tras unas semanas adaptándose a su nueva identidad, el tranquilo anonimato de Detroit empezó a sentirse menos como un refugio y más como una jaula. Necesitaba ver, confirmar, comprender el alcance de su traición. Empezó a conducir de vuelta a North Shore, un viaje de 3 horas que hacía varias veces por semana, siempre al abrigo de la noche o durante las horas punta del día, cuando podía mimetizarse con el entorno. Empezó a observar a Brenda. Discretamente, desde el asiento del conductor de su anodino sedán, estacionaba a pocas cuadras de su antigua casa, observando sus idas y venidas. Notó que sus encuentros clandestinos con Gary Jenkins se volvían más frecuentes, menos cautelosos. Al principio eran encuentros rápidos y discretos en estacionamientos o en la parte trasera de cafés tranquilos. Pero con el tiempo, a medida que la fachada de duelo público de Brenda comenzaba a resquebrajarse, sus interacciones se volvieron más atrevidas. Una noche la siguió a un restaurante apartado y exclusivo en un pueblo vecino, un lugar alejado de los lugares habituales de North Shore. Consiguió una mesa en un rincón oscuro de espaldas a la pared, con la mirada oculta tras las gafas, escudriñando el lugar. Ella estaba allí, con un vestido rojo que le había comprado. Sentada frente a Gary Jenkins, reían con las cabezas juntas, sus manos rozándose de vez en cuando por encima del mantel blanco. Había una intimidad en sus gestos, una naturalidad que denotaba una familiaridad de larga data. Era un marcado contraste con sus demostraciones públicas de dolor, una actuación que ahora parecía aún más grotesca. Una profunda sensación de traición se apoderó de Dale. No era solo el plan de asesinato, ni solo la avaricia financiera. Era la profanación de su vida pasada, de sus recuerdos compartidos, por muy imperfectos que fueran. Vio la mirada de Gary, el aire de propiedad que emanaba, y lo comprendió. No se trataba de una aventura reciente. Era algo que elevaba latente, quizás incluso prosperando, bajo la superficie de su matrimonio mucho más tiempo del que se había permitido imaginar.
La rabia fría y dura se apoderó de él. Brenda debía pagar, decidió. No solo se beneficiaría de su muerte, sufriría por ello. Empezó a documentar meticulosamente sus movimientos. Compró una pequeña cámara de alta resolución, camuflada como un lavero de coche, y varios dispositivos de grabación ocultos. Tomó fotos de Brenda y Gary juntos, en restaurantes, saliendo de casa de ella a altas horas de la noche, en su coche. Grabó fragmentos de sus conversaciones, captando breves risas, tonos sugerentes, la familiaridad informal de los amantes. Estaba construyendo un caso no solo para la compañía de seguros, sino para una justicia más profunda y personal. Recordó los objetos que había recogido en su casa de North Shore, los mechones de pelo de Brenda, las serviletas manchadas de lápiz labial, la copa de vino con sus huellas dactilares. Los había recogido por una vaga e inquietante intuición. Ahora, su potencial valor se hacía evidente. Eran la vez, testigos silenciosos que podrían vincularla directamente con la muerte de Arthur, o con algún otro crimen, si tenía cuidado. Su muerte fingida le había proporcionado no solo la supervivencia, ni solo el anonimato para desaparecer, sino la tapadera perfecta para desenmascarar a Brenda. Era un fantasma, un observador silencioso, invisible para el mundo, pero vigilando cada uno de sus movimientos. La culpa por la muerte de Arthur seguía siendo una pesada carga, un dolor constante bajo sus costillas. Era el precio que había pagado, un acto terrible e imperdonable. Pero esa culpa, en lugar de quebrantarlo, endureció su determinación. Se convirtió en combustible, en una firme determinación para asegurar que su sacrificio, por muy moralmente insolvente que fuera, no fuera en vano. Brenda sería llevada ante la justicia. Las semanas posteriores al descubrimiento por parte de Dale del romance entre Brenda y Gary se convirtieron en un torbellino de acción precisa y metódica. Operando como Paul Evans, comenzó a filtrar sutilmente información anónima al investigador principal de seguros asignado a su muerte. Empezó con datos pequeños y fácilmente verificables, los repentinos y derrochadores hábitos de gasto de Brenda, un nuevo bolso de diseñador, un costoso coche europeo, un viaje improvisado al Caribe. Incluyó observaciones sobre su sorprendentemente rápida recuperación del duelo, un detalle que, si bien quizás no sea condenatorio por sí solo, sin duda despertaría dudas en cualquier investigador experimentado. Presentó estas pistas como provenientes de un amigo de la familia preocupado, a quien el comportamiento de Brenda le parecía inusual. Pero las pistas no eran suficientes, necesitaba pruebas concretas, algo innegable. Necesitaba grabar a Brenda y Gary hablando del accidente, sus palabras una confesión. Empezó a perfeccionar sus técnicas de vigilancia, utilizando su profundo conocimiento de las rutinas de Brenda y el horario predecible, casi arrogante de Gary. Sabía que Gary siempre conducía su elegante Audi negro a un gimnasio de Luyo los martes, y jueves por la noche, aparcando en el mismo rincón apartado del aparcamiento. Sabía que Brenda solía reunirse con el Ali después para tomar una copa después del entrenamiento en el bar de al lado. Un jueves, cuando Gary entró al gimnasio, Dale se movió. Tenía un pequeño kit de herramientas especializado que había comprado por internet. Con la facilidad de la práctica, creó una fala simulada en el Audi de Gary, un cable de batería suelto, fácil de arreglar, pero suficiente para que Gary tuviera que abrir el capó y pasar unos minutos manipulando. Mientras Gary estaba dentro, Dale colocó un dispositivo de grabación en miniatura, no más grande que la una de un pulgar, debajo del tablero, fijado con adhesivo industrial. El dispositivo se activaba por voz y estaba diseñado para capturar audio nítido incluso en entornos ruidosos. Esperó. 2 horas después, Gary salió del gimnasio con Brenda a su lado. Subieron a su coche y Dale, escondido en el suyo al otro lado de la calle, vio a Gary quejarse del maldito coche y a Brenda reír con desdén. Más tarde, a través de la grabación en su portátil seguro, escuchó cómo comenzaba su conversación, al principio informal, luego escalofriantemente específica. «Qué susto, ¿verdad?», dijo Brenda con voz ligera, casi mareada. «Cuando me dijiste que se había ido, casi no me lo podía creer. Después de todos los preparativos para la cena de aniversario». Gary rió entre dientes, con un sonido gutural. «Lo sé, fue casi demasiado fácil, simplemente, casualidad. El coche, el barranco, la lluvia, la tormenta perfecta. Nadie cuestiona un accidente por conducir ebrio. Y la alergia al marisco», añadió Brenda con un tono triunfal. «Fue una genialidad, Gary.
tenerlo tan destacado en su historial médico. Si la quena se hubiera celebrado, la habrían descartado al instante. Intoxicación alimentaria, reacción alérgica grave. Ni siquiera habrían buscado nada más. La voz de Gary, petulante y satisfecha, lo confirmó. Exactamente. Todo cuadraba. El historial médico alterado, el seguro de vida, tu rápida reacción tras la tragedia. Habría funcionado a la perfección, Brenda, solo que con un método diferente. Dale escucho, con la sangre helada, luego hirviendo. Celebraban su casi asesinato, discutiéndolo como si fuera una transacción comercial. La rabia era una presencia física en su pecho, un carbón ardiente. Coró cuidadosamente el audio relevante, editó las partes inocuas y comprimió la conversación condenatoria en un solo archivo irrefutable. Grabó el archivo de audio en un CD virgen, lo metió en un sobre manila y lo envió anónimamente a la compañía de seguros. Incluyó una breve nota mecanografiada. La muerte accidental de Dale Person no fue casualidad. Escuche con atención. La verdad sobre las intenciones de su viuda y su cómplice es más clara de lo que cree, él lo firmó. Un observador preocupado. La respuesta fue rápida y contundente. La compañía de seguros, armada con pruebas concretas de conspiración para cometer fraude y posible asesinato, intensificó la investigación. Ya no estaba en sus manos. La policía local intervino y se inició una investigación criminal exhaustiva. Dale sabía que debía ser increíblemente cuidadoso ahora más que nunca. La policía sería minuciosa. Debía equilibrar su incansable búsqueda de justicia con la absoluta necesidad de preservar su propia supervivencia, su libertad. Pero la trampa estaba tendida. Anticipaba la redada policial, las luces intermitentes, la entrada forzada en su antigua casa. Sabía que sus pruebas, su meticulosa planificación, serían suficientes para derribarlos. La transmisión en vivo parpadeante en la pantalla del televisor del destartalado apartamento de Dale en Detroit cerró el círculo de la historia. Coches de policía, con las sirenas silenciadas, invadieron su antigua casa en North Shore. Observó cómo sacaban esposados a Brenda Olsen y Gary Jenkins con el rostro sombrío, tras ser arrestados bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros. Una extraña mezcla de reivindicación y profundo vacío se apoderó de su pecho. Su elaborada venganza estaba completa, pero el precio era muy alto. Consideró dar un paso al frente, revelar su supervivencia y finalmente sacar a la luz toda la verdad. Pero el riesgo era inmenso. Se vería implicado en la muerte de Arthur, perdiendo la libertad por la que había luchado con tanta desesperación. Su nueva vida como Paul Evans, tranquila y solitaria, estaba a salvo de las maquinaciones de Brenda. Tomó la dolorosa decisión de permanecer muerto, aceptando su exilio autoimpuesto y la sombra constante de su pasado. Brenda y Gary enfrentarían la justicia, pero Dale viviría con sus propias decisiones, atormentado para siempre por Arthur. Levantó su vaso de whisky barato en un brindis silencioso, una disculpa sin palabras por la vida que había usado. Las pesadillas de Arthur seguían presentes, pero ahora una sombría resolución se asentó en el corazón de Dale. Su antigua vida había desaparecido por completo, reemplazada por una realidad gris y apagada. Una existencia solitaria nacida de la traición y la supervivencia desesperada. Este fue el precio máximo que pagó por burlar a la muerte. Una vida vivida como un fantasma. La vida de Paul Evans se acomodó en un ritmo definido por la monotonía y una grisura generalizada. El pequeño apartamento de Detroit, antano un refugio temporal, se había convertido en una jaula permanente. Sus días eran una cuidadosa construcción del anonimato. Visitas a la biblioteca pública, donde leía periódicos de otras ciudades. Largos paseos por parques desconocidos, cabizbajo, observando sin ser observado. Comidas en restaurantes tranquilos y apartados donde nadie hacía preguntas. Pagaba en efectivo, hablaba poco y se desvanecía en el fondo como el polvo. La culpa por la muerte de Arthur persistía, un dolor sordo y persistente bajo las costillas. No era el dolor agudo y explosivo de aquellas primeras semanas, sino una profunda y arraigada comprensión de la enormidad de su acto. Había extinguido una vida, por muy olvidada que fuera, para salvar la suya. Esa realidad fría e implacable era su compañera constante. Seguía las noticias sobre el proceso legal de Brenda y Gary con un interés distante y clínico. El juicio era un circo mediático, difundido por los canales locales de Chicago y recogido por la prensa sensacionalista nacional.
Las pruebas que había aportado, junto con la investigación detallada, presentaban una imagen clara de su conspiración. Las grabaciones, el rastro financiero, los historiales dentales incriminatorios que había recopilado, todo salió a la luz. Los detalles escabrosos de su romance, que se extendió durante años, quedaron al descubierto ante el mundo. La fría actitud de Brenda contrastaba marcadamente con las rotundas negaciones de Gary, pero los hechos eran innegables. El veredicto legó tras unas semanas de testimonios. Culpables, ambos, conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros. Les siguieron largas condenas de prisión, años que los despojarían de su riqueza, su libertad, sus vidas cuidadosamente construidas. Observo los informes finales, las esposas, la sombría procesión hacia las furgonetas que los esperaban. No hubo una oleada de júbilo ni una ovación triunfal, solo una satisfacción hueca, una confirmación del vacío que ahora lo definía. La venganza estaba completa, pero lo había dejado solo con un vacío. Sus pesadillas continuaban, una penitencia nocturna. Arthur siempre estaba allí, ya no gritaba, ya no preguntaba por qué yo, sino simplemente observando, con los ojos abiertos, una acusación silenciosa y consciente que atravesaba las defensas cuidadosamente construidas de Dale. Despertaba empapado en sudor, jadeando, solo para enfrentarse al apartamento silencioso y vacío, a la realidad de que su libertad se había construido sobre la tumba de otro hombre. Una tarde, una punzada de miedo le quebró la compostura. Estaba doblando una esquina hacia una calle concurrida. Cabizbajo, cuando levantó la vista y lo vio, John Davies, un antiguo colega de su empresa de inversiones, caminando hacia él hablando por teléfono. John miraba al frente, pero por una fracción de segundo sus miradas casi se cruzaron. Dale se quedó paralizado y luego, instintivamente, se metió en una librería, fingiendo curiosear en un estante, con el corazón latiéndole con fuerza. Esperó varios minutos, con la frente cubierta de sudor frío, antes de salir de nuevo. John se había ido, el incidente, fugaz como fue, agudizó su paranoia, reforzando la necesidad de una vigilancia constante. Un error, una mirada casual y toda su nueva existencia podría desmoronarse. A menudo reflexionaba sobre la naturaleza de su libertad. No estaba entre rejas, pero sí estaba innegablemente preso, prisionero de su pasado, prisionero de su nueva identidad, prisionero de su propia soledad. Había cambiado una jaula dorada, llena de una esposa engañosa y una vida que crea desear, por una invisible. Podía caminar a cualquier parte, ir a cualquier parte, pero nunca podría conectar de verdad, nunca podría ser él mismo. Sus únicos compañeros verdaderos eran la tranquila soledad y los ecos implacables de su pasado. Desarrolló un nuevo ritual. Una vez a la semana, los martes, visitaba un tranquilo cementerio local, un pequeño terreno lleno de nombres olvidados y lápidas desgastadas. Se sentaba en un frío banco de piedra, observando la caída de las joyas, escuchando el susurro del viento entre los viejos robles. Era un extraño consuelo el que encontraba Ali entre los muertos. Después de todo, era uno de ellos, un fantasma entre fantasmas, esperando su propia y verdadera sentencia final. Los años se fundieron, ampliando la brecha entre la muerte de Dale Person y la tranquila existencia de Paul Evans. La condena de Brenda y Gary había desaparecido de los titulares. Sus nombres eran ahora solo sombrías notas a pie de página en la historia legal local. Para Dale el aislamiento se acentuó. El silencio de su apartamento se volvió más intenso con cada temporada que pasaba. Su nueva identidad, Paul Evans, se había convertido menos en un disfraz y más en una piel. El recuerdo de Dale Person, el hombre con el trabajo, en las altas finanzas y la gran casa, parecía una historia leída en un libro distante y casi irreal. La profunda culpa inicial por la muerte de Arthur se había atenuado, aunque nunca desapareció del todo. Ahora era parte de él como una vieja cicatriz, presente pero ya no lacerada. La cargaba una carga silenciosa en sus paseos solitarios y sus comidas anónimas. Anhelaba conectar, que alguien lo viera de verdad, que comprendiera el laberíntico camino que lo había traído hasta Ali. Pero el riesgo era demasiado grande. Cada rostro nuevo era una amenaza potencial, cada confianza compartida una vulnerabilidad. Incluso considero la terapia una vez, fugazmente, solo para descartarla con una risa amarga, que le diría a un terapeuta, que fingió su muerte, implicó a su esposa en su asesinato y usó el cuerpo de un indigente como sustituto. La sola idea era absurda.
Buscando alguna forma de redención, una manera de aliviar el vacío que lo agobiaba, comenzó a trabajar como voluntario en un comedor social del centro. Era un trabajo anónimo: servir guiso, fregar platos, repartir pan duro. Ali, entre los verdaderamente desfavorecidos, su propia desgracia parecía casi trivial. Estas personas lo habían perdido todo, no por un engaño calculado, sino por crueles giros del destino, dificultades económicas o simplemente mala suerte. Era una perspectiva aleccionadora, un recordatorio de que, si bien su camino era autodidacta, las consecuencias eran igualmente reales. Encontró un extraño y fugaz consuelo en estos pequeños actos de caridad, un breve escape del eco implacable de su propio pasado. Una fría tarde de invierno, mientras limpiaba una mesa, un rostro familiar lo miró desde la fila del café. Se le cortó la respiración. Frank Miller, un antiguo colega de su antigua firma de inversiones, un hombre al que no había visto en más de una década. El rostro de Frank estaba demacrado, su ropa andrajosa, sus ojos hundidos por la vida en la calle. Era solo un fantasma más en la ciudad, pero para Dale era un fragmento andante y parlante de su pasado. Frank lo miró fijamente, frunció el ceño y luego abrió los ojos de par en par al reconocerlo. «Dale», preguntó con voz ronca, con la incredulidad coloreando cada sílaba. El corazón de Dale latía con fuerza. Se agarró al borde de la mesa, intentando mantener la calma, la serenidad. «Creo que me ha entendido mal, señor. Me llamo Paul Evans». Frank negó con la cabeza lentamente, con una sonrisa sombría en los labios. No lo creo. Te recuerdo, Dale Pearson. Siempre llevabas esos elegantes gemelos de plata a la fiesta de Navidad de la empresa. Parecían pelotas de golf pequeñas o algo así. Nadie más los tenía. Sé que eres tú. Una fría oleada de pánico se apoderó de Dale. Los gemelos. Se había olvidado de ellos. Un pequeño e insignificante detalle de una vida que había desmantelado con tanto esmero, sintió que los muros cuidadosamente construidos de Paul Evans empezaban a derrumbarse. Su tapadera había sido descubierta. Su anonimato, cuidadosamente orquestado, estaba a punto de ser descubierto. «Tengo que irme», dijo Dale con la voz entrecortada, apenas un susurro. Se giró bruscamente, abandonando su mesa medio limpia, abandonando el estofado tibio, abandonando sus pequeñas obras de caridad. Salió a la gelida noche de Detroit, dejando a Frank mirándolo fijamente, como un fantasma que mira a otro fantasma. El encuentro reavivó su paranoia, una tormenta de fuego en sus entrañas. Tenía que desaparecer de nuevo, más profundamente esta vez. La ciudad que le había ofrecido refugio ahora se sentía como una trampa. La frágil paz que había construido, la precaria seguridad se había hecho añicos. Paul Evans, al parecer, era tan vulnerable como Dale Pearson. El encuentro con Frank sumió a Dale en una espiral de renovada paranoia y miedo. La paz que había construido con tanto esmero en su rutina de Detroit se hizo añicos en un instante. Ni siquiera regresó a su apartamento. Solo sacó del maletero del coche su bolsa de emergencia, una pequeña mochila con dinero en efectivo, su pasaporte de Paul Evans y algunas cosas esenciales. Condujo al principio sin rumbo, luego con creciente desesperación, buscando refugio en una serie de moteles baratos en pueblos olvidados de la frontera entre Michigan y Ohio. Durante varios días de ansiedad, se encerró en estas habitaciones anónimas, con los televisores parpadeantes y el humo rancio de los cigarrillos como telón de fondo de sus pensamientos desbocados. Frank lo había visto. Frank, un hombre de su pasado, ahora viviendo en la calle, sin nada que perder y quizás con una cuenta pendiente. ¿Y si Frank acudía a las autoridades? ¿Y si veía un reportaje sobre Brenda y Gary, ataba cabos y decidía sacar provecho? La intrincada red de mentiras que había tejido, antes tan robusta, ahora se sentía frágil, a punto de desmoronarse en cualquier momento. Su meticulosa planificación anterior, la sensación de control que había sentido, ahora parecía un optimismo ingenuo. Se dio cuenta de que necesitaba una nueva identidad, una nueva ubicación, algo aún más desconocido que Paul Evans, el modesto contador jubilado. Paul Evans tenía demasiada historia, demasiados detalles que podían rastrearse hasta su breve y comprometida existencia en Detroit. Paul Evans también debía morir como Dale Pearson. Hizo la difícil llamada a Dave, su antiguo contacto para documentos falsificados. La voz de Dave, un susurro grave en la línea segura, carecia de calidez. «Otro más, Dale?
O debería decir Paul, necesito uno nuevo, respondió Dale con voz tensa, más sencillo, menos rastreable. Algo que no parezca un profesional jubilado. Dave guardó silencio un momento, una pausa calculada. Esto se está complicando, amigo. Los riesgos son mayores ahora, mucho mayores. Menciono un precio significativamente más alto que el anterior. $50,000 por el pasaporte de Paul Evans parecían una ganga. Esta vez eran 75,000. Dale no discutió. Sus opciones se reducían. Los ahorros de toda su vida, que antes eran un colchón cómodo, se agotaban constantemente. Dinero, dijo simplemente. Por supuesto, respondió Dave con un dejo de satisfacción en la voz. El mismo protocolo. Nos vemos en 2 días. Zona oeste de Cleveland. Ya conoces el lugar. Dale asintió con un nudo en el estómago. Se detuvo en un cajero automático remoto y sacó una gran suma. Los billetes, recién sacados, le pesaban en la mano. Cada transacción, cada nuevo juego de documentos, era como un clavo más en el ataúd de su antigua vida y quizás incluso de la nueva. Su nueva existencia sería de mayor aislamiento, vigilancia constante y un miedo constante a ser descubierto. Decidió mudarse más al oeste, lejos del familiar paisaje del medio oeste, a un pueblo más pequeño y remoto, un lugar donde nadie buscaría a un hombre como él. Eligió el nombre de John Smith, el nombre más común imaginable, un nombre que le permitiría desaparecer por completo en el ruido blanco de la sociedad. Era casi cómico, la ironía del asunto. Cuanto más intentaba desaparecer, más visible se hacía su desesperación, más tenía que gastar, más tenía que arriesgar. Cada paso más profundo en el anonimato era también un paso más profundo en una vida de exilio autoimpuesto, una vida definida por lo que no era, más que por quién era. El fantasma de Arthur persistía, una presencia silenciosa y llena de reproches. Dale comprendió que su libertad no era más que una ilusión, comprada a un precio insoportable y mantenida por el miedo constante. Huía no de la justicia sino de sí mismo. John Smith se encontraba en un pequeño pueblo de la Nebraska rural, un lugar tan pequeño que parecía casi olvidado por el resto del mundo. El paisaje era llano, extendiéndose infinitamente bajo un cielo vasto e indiferente, interrumpido solo por campos de maíz y granjas lejanas y solitarias. Era un marcado contraste con los jardines impecables de North Shore y las buliciosas calles de Detroit. Allí el anonimato era menos un manto y más la naturaleza misma de las cosas. Consiguió un modesto apartamento encima de una ferretería, donde el olor a acero y metal era una presencia constante. Aceptó trabajos esporádicos, ayudar a un granjero a reparar cercas, reponer estanterías en el supermercado local, palear nieve para residentes mayores. Sus manos, acostumbradas al suave cuero de los maletines y al clic de los teclados de computadora, se volvieron calosas y ásperas. Era un trabajo manual duro y honesto, un contraste brutal con su pasado, pero le proporcionaba una extraña e inesperada forma de paz. El agotamiento físico a menudo mitigaba la angustia mental, permitiéndole dormir más profundamente, aunque el fantasma de Arthur aún rondaba en los confines de sus sueños. La soledad, sin embargo, seguía siendo una presencia profunda y dolorosa. Pasaba las tardes solo, comiendo comidas sencillas, leyendo libros de bolsillo prestados de la pequeña biblioteca del pueblo. Empezó a frecuentar el restaurante local, un lugar polvoriento con encimeras de formica desportiladas y el olor perpetuo a tocino frito. Se sentaba en un reservado de la esquina, con una taza de café solo en la mano, observando la vida tranquila que lo rodeaba, granjeros hablando de cosechas, amas de casa cotileando, adolescentes sonando con escapar. Fue allí donde conoció a Sara, una camarera con el rostro marcado por el trabajo duro, pero en sus ojos había una chispa de genuina calidez. Era rápida, eficiente y observadora. Sara notó su actitud tranquila, su forma de sentarse siempre solo, sin cruzar la mirada con nadie por mucho tiempo. «¿Hoy lo normal, cariño?», preguntaba con voz suave, con un ligero acento de la pradera. «¿Otro café solo?», él asentía, esbozando una sonrisa tensa, casi imperceptible. «Sí, señora, me parece bien». Sara, sin dejarse intimidar por su reticencia, se quedó un momento más. «Eres nuevo en la ciudad, ¿verdad? No veo muchas caras nuevas por aquí». Dale John, como era ahora, sentía la tensión familiar en los hombros. Se debatía entre su desesperada necesidad de anonimato y el anhelo de la simple conexión humana que ella ofrecía. «Solo estoy de paso», decía, «o vine por la tranquilidad.
respuestas vagas y evasivas, cuidadosamente elaboradas para desviar cualquier pregunta real. Pero Sarah era persistente, no insistente, sino genuinamente amable. Compartía detalles de su vida sencilla, su jardín, sus nietos, el clima impredecible. Hablaba del equipo de fútbol americano del instituto local, del precio del maíz, de la feria anual del condado. No lo presionó para que le diera detalles. Simplemente le ofreció los suyos, una discreta invitación a unirse a la raza humana de nuevo. Un leve destello de esperanza, casi olvidado, se despertó en Dale. Un anhelo por algo parecido a una vida normal, una vida donde no tuviera que estar pendiente de nadie, donde pudiera decir lo que pensaba, conectar de verdad. Se encontró demorándose un rato más en el restaurante, atraído por su discreta presencia. Luchó con el dilema moral que se escondía bajo la superficie de su nueva rutina. ¿Podría realmente construir una nueva vida, una buena vida, sobre la base de mentiras tan profundas y un solo acto horrible? ¿Podría John Smith, el hombre tranquilo y trabajador, expiar alguna vez los pecados de Dale Pearson? La imagen de Arthur ahora aparecía menos en pesadillas y más como una presencia serena y reflexiva durante sus horas de vigilia, un recordatorio constante de la profunda deuda que tenía. Se preguntó si la verdadera redención era posible para un hombre que había elegido un camino tan brutal y egoísta hacia la libertad. Durante los meses siguientes, la cautelosa interacción de Dale con Sarah se profundizó, lenta casi imperceptiblemente. Se sintió atraído por su genuina amabilidad, las sencillas sin adornos de su vida. Empezó a frecuentar el restaurante, no solo para tomar un café, sino por su conversación amena, su risa espontánea. Empezaron a pasar tiempo juntos fuera del restaurante, paseos cortos por los polvorientos, caminos del condado, comidas tranquilas en su pequeña granja, tardes en su porche, contemplando el resplandor de las estrellas en el vasto cielo de Nebraska. Dale había inventado una historia, convincente para John Smith, una que había ensayado incontables veces. Viudo de un pequeño pueblo de la zona rural de Iowa, tras perder a su esposa por una larga enfermedad, se había mudado al oeste para empezar de cero, buscando el anonimato tras el dolor. Elaboró con cuidado los detalles, un pueblo inexistente, una vaga descripción de la enfermedad genérica de su esposa, una mención de la venta de una modesta granja familiar. Era plausible, pero imposible de verificar para cualquiera que no lo investigara activamente. La mentira, sin embargo, le pesaba, un latido constante y sordo bajo la superficie de su creciente conexión. Era un abismo que debía sortear a diario, una cuerda floja entre la honestidad y el instinto de supervivencia. Sarah, percibiendo su dolor oculto, nunca presionó para que le contara detalles. Ofreció una empatía silenciosa, una mano firme, una sonrisa amable. Vio en sus ojos una comprensión compartida de la perdida, el reconocimiento de algo tácito. Sintió los inicios del afecto, una calidez que no había experimentado en años, un sentimiento que lo emocionaba y lo aterrorizaba a la vez. Luchó contra el creciente deseo de confesar, de revelar la verdad de Dale Pearson, el elaborado engaño, las profundas concesiones morales. La idea de perder la confianza de Sarah, de ver cómo su genuina calidez se convertía en repulsión, era un miedo nuevo y angustioso. Pero la alternativa, seguir construyendo una vida sobre una mentira tan fundamental, se le hacía cada vez más insoportable. Su libertad, ganada con tanto esfuerzo, se sentía menos como una liberación y más como una prisión aislante. Una noche, sentados en su porche contemplando un ardiente atardecer de Nebraska que pintaba el cielo, Sarah compartió una historia profundamente personal. Su voz era suave, impregnada de una tristeza familiar. Mi esposo, Mark, comenzó con la mirada fija en el horizonte. Falleció hace casi 10 años. Simplemente se cayó muerto un día, trabajando en el campo. Un ataque al corazón, sin previo aviso. Un minuto estaba Ali, al siguiente, se había ido. Me costó a no siquiera sentir ganas de respirar. Pero uno sigue adelante, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Se volvió hacia él buscándolo con la mirada. Nunca lo superas del todo, pero aprendes a vivir con el vacío. Parece que conoces esa sensación, John. Su vulnerabilidad, su cruda honestidad sobre su propio camino, a través del duelo y la recuperación, hicieron que Dale fuera profundamente consciente del abismo de engaño que lo separaba. Sintió una profunda punzada de vergüenza, el peso aplastante de sus propias mentiras calculadas. Asintió,
incapaz de hablar. El dolor inventado de John Smith de repente se sintió como una burla de su verdadero dolor. Comprendió entonces, con una claridad escalofriante, la profunda imposibilidad de un futuro construido sobre semejantes cimientos de mentiras. No podía compartir su verdadero yo con ella. No podía pedirle que amara a un fantasma. La vida sencilla y honesta que ella le ofrecía era una en la que él nunca podría entrar del todo, no mientras Dale Pearson permaneciera sepultado bajo capas de engaño. El fantasma de Arthur parecía observarlo con más atención ahora, menos como un acusador, más como un juez silencioso de sus angustiosas decisiones. La comprensión de la imposibilidad de un futuro con Sarah se apoderó de Dale como un sudario. Era una verdad dolorosa y angustiosa. Amaba la vida tranquila que ella le ofrecía, la calidez sencilla, la conexión genuina. Pero no podía mancharla con su pasado, con la compleja red de mentiras y el acto horrible que le había otorgado esta libertad. Tomó la difícil y desgarradora decisión de ponerle fin, para protegerla de la oscura sombra de Dale Pearson. Empezó por distanciarse lenta y sutilmente. Se saltó algunos de sus paseos habituales, alegando tareas repentinas o una vaga sensación de cansancio. Dejó de entretenerse en el restaurante, acortando sus visitas y haciendo sus conversaciones más cortas. Evitaba su mirada, esa que desprendía tanta sinceridad y calidez. Vio cómo las preguntas empezaban a formarse en sus ojos, la preocupación grabada en las arrugas alrededor de su boca. ¿Está todo bien, John? Pareces distante. Le preguntó Sarah una tarde en voz baja, con un dejo de dolor apenas disimulado. Lo había encontrado sentado en un banco junto al pequeño y descuidado mirador del pueblo, contemplando la calle principal vacía. Dale se obligó a mirarla con una expresión cuidadosamente neutral. «He estado pensando mucho, Sarah», dijo con voz monótona, «sobre a dónde voy, sobre qué sigue». Ofreció una explicación vaga y ensayada sobre la necesidad de seguir adelante, de buscar nuevos horizontes, una nueva paz. Evitó la verdad, sabiendo que una confesión completa era imposible, que lo destrozaría todo. La conversación que siguió fue tensa, interrumpida por largos e incómodos silencios. Vio cómo la luz se desvanecía en sus ojos, y la calidez era reemplazada por una comprensión silenciosa y resignada. Ella no lo presionó, no le exigió explicaciones que él no podía darle. Simplemente asintió, con la mirada fija en sus manos, retorciendo una servileta en su regazo. Se sintió un cobarde, un hombre cruel y egoísta, al ver cómo el afecto genuino en su rostro se transformaba en una silenciosa aceptación de su rechazo tácito. El dolor de dejarla lo lastimó más de lo previsto, una herida aguda e inesperada en un corazón que creía endurecido hasta la insensibilidad. Fue un duro recordatorio de su humanidad perdida, de las partes de sí mismo que había sacrificado por sobrevivir. Comprendió entonces que estaba condenado a una vida de perpetua soledad, huyendo para siempre de la conexión genuina, siendo un fantasma para siempre, vagando al margen de las vidas de los demás. La decisión de dejar a Sarah, de refugiarse de nuevo en un anonimato más profundo, reafirmó su identidad de fantasma. Era un hombre eternamente apartado del calor de la vida normal, condenado a vagar, a nunca asentarse del todo. Pasó los siguientes días empacando metódicamente sus pocas pertenencias, sus libros gastados, su ropa sencilla, el escaso dinero que le quedaba. Nebraska también se convertiría en otro capítulo cerrado, otra identidad despollada. Antes de irse, sin embargo, tuvo un último acto, un pequeño y silencioso intento de expiación. Condujo hasta el comedor social local, donde brevemente había encontrado un propósito. Buscó a Frank, el antiguo colega que lo había reconocido, el catalizador de esta última huida. Lo vio acurrucado en un rincón, con una taza de café en la mano. Dale paso junto a él, una mancha borrosa en la puerta, y discretamente dejó un sobre grueso sobre el mostrador, lleno de una importante suma de dinero. Fue más que suficiente para que Frank se recuperara, para ofrecerle la oportunidad de un camino diferente. Fue un gesto de arrepentimiento persistente, un silencioso reconocimiento de la carga que soportaba, un intento desesperado por aliviar una carga, si no la suya, al menos la de alguien más. Dale viajó más al oeste, más allá de las ondulantes llanuras de Nebraska, pasando los escarpados picos de las montañas rocosas, hasta que se encontró en un desolado pueblo del desierto de Nevada. Era un lugar casi olvidado por el tiempo,
un conjunto de chozas asoleadas y un único letrero de neón parpadeante sobre un bar que olía constantemente a cerveza rancia y desesperación. Allí no había historia para él ni conexiones, ni interacción humana significativa más allá del gruñido de un saludo. Era una pizarra en blanco, un lienzo para la verdadera desaparición. Encontró trabajo como vigilante nocturno solitario en una mina abandonada, a kilómetros de la ciudad. La mina en sí misma era una metáfora perfecta de su vida, oscura, vacía, llena de fantasmas y ecos. Su turno comenzaba al atardecer y terminaba justo cuando los primeros rayos del amanecer rozaban el horizonte. Sus noches se difuminaban en un ciclo interminable de patrullas silenciosas alrededor de edificios, de ruidos y profunda introspección. Los únicos sonidos eran el susurro del viento del desierto y el crujido de sus botas sobre la grava. El vasto y árido paisaje reflejaba su vacío interior, la inmensidad implacable de su existencia. Allí no había verde, ni lluvia suave, solo rocas, arena y un cielo indiferente. La soledad, antes un dolor persistente, se convirtió en su única compañera constante, una presencia familiar e indeseable. Dejó de buscar la conexión humana, dejó incluso de contemplarla. Aceptó el aislamiento como su destino, una penitencia por la vida que había arrebatado, las vidas que había destrozado. El fantasma de Arthur ya no era una fuente de terror ni culpa, sino una presencia silenciosa y contemplativa. Arthur se sentó con él en el silencio de las noches del desierto, testigo silencioso de su purgatorio. Dale aceptó su penitencia eterna, vivir como un fantasma, soportando el inmenso peso de sus decisiones, eternamente a la deriva en un mundo al que jamás podría pertenecer verdaderamente. Empezó a escribir, en la pequeña y polvorienta choza que le servía de oficina en la mina, bajo la tenue luz de una bombilla, empezó a escribir su diario. Escribió sobre Dale Pearson, sobre Brenda, sobre Gary, sobre Arthur. Escribió sobre la cuidadosa planificación, los fríos cálculos, los momentos de miedo y los momentos de triunfo perverso. Escribió sobre Detroit, sobre Sarah, sobre el anhelo de conexión y la angustiosa decisión de romperla. Fue un intento de dar sentido a su identidad fragmentada, de tender un puente entre el hombre que una vez fue el fantasma en el que se había convertido. El acto de escribir le ofrecía una extraña forma de confesión, una liberación que jamás creyó posible. Cada palabra era un paso más para confrontar la cruda y brutal verdad de sus decisiones, el inmenso coste de su libertad. Releyó sus entradas, viendo el detalle meticuloso, la fría lógica que lo había guiado. No había redención en estas páginas, solo un relato crudo e inquebrantable de una vida irrevocablemente alterada por la traición y un acto de supervivencia desesperado y moralmente inmoral. Dale comprendió ahora que jamás podría escapar del todo. Podía cambiar de nombre, de apariencia, de ubicación, pero no podía escapar de sí mismo. Simplemente había redefinido los parámetros de su prisión. Su supervivencia no era un triunfo. Era una sentencia perpetua, un ajuste de cuentas silencioso e implacable que se desarrollaba bajo la mirada indiferente del cielo del desierto. Los años se entrelazaron, como el polvo seco del desierto que se asienta en las grietas, profundizando el aislamiento de Dale en el desolado pueblo de Nevada. El sol lo blanqueaba todo hasta dejarlo uniformemente pálido, reflejando la vida que ahora levaba. John Smith ya no era un disfraz, era simplemente el Dale Pearson, el ambicioso financiero, el esposo traicionado, el calculador superviviente, era un eco lejano, una historia susurrada por un viento que nadie oía. El pasado no estaba olvidado, pero estaba sepultado, como los minerales en las profundidades de la tierra que ahora custodiaba. La mina abandonada se había convertido en su mundo, un conjunto de maquinaria oxidada, edificios desmoronados y enormes agujeros en la tierra. Sus noches eran una procesión ritual, el clic de la luz de su linterna, el crujido de sus botas sobre la grava, el sabor seco y metálico del aire del desierto. El vasto silencio era su único compañero, roto solo por el aullido de los coyotes o el lejano estruendo de un camión que pasaba por la carretera que rara vez visitaba. El desierto, implacable y desolado, reflejaba su paisaje interior. Árido, interminable y carente de las vibrantes complejidades de la conexión humana. La soledad, antes un dolor persistente, se había transformado en una constante familiar, casi un consuelo. Había dejado de buscar cualquier forma de interacción humana. Los breves y tensos momentos de camaradería en Detroit,
El afecto vacilante por Sarah en Nebraska parecían fragmentos de un sueño, lejanos e inalcanzables. Comprendió que el camino que había elegido, su exilio autoimpuesto, requería esta soledad absoluta. Había construido su libertad sobre las tumbas de otros, tanto literal como figurativamente, y el precio fue una vida vivida completamente en soledad. El fantasma de Arthur, el hombre sin hogar cuya vida le había permitido a Dale alcanzar la suya, ya no atormentaba sus pesadillas con preguntas acusadoras. En cambio, Arthur era una presencia silenciosa y contemplativa, sentado a su lado en silencio, testigo silencioso de su purgatorio. Dale había legado a aceptar esta penitencia eterna. Vivir como un fantasma, soportando el inmenso peso de sus decisiones, era su destino. Era una vida comprada a un precio inimaginable, y los términos de ese trato dictaban un sufrimiento perpetuo y silencioso. Su diario, iniciado en el apartamento de Detroit, se había llenado de años de reflexiones. Las páginas no estaban llenas de autocompasión, sino de un relato crudo y sin adornos de su vida fracturada. Escribió sobre Brenda, Gary y Sarah, reviviendo sus recuerdos con un profundo y cansado desapego. La rabia y el miedo iniciales se habían extinguido hacía tiempo, reemplazados por una aceptación silenciosa e inquebrantable. Había elevado a sus traidores ante la justicia, pero ese acto no le había traído paz. Simplemente había cimentado su propia condena. Ahora comprendía con una claridad agudizada por años de soledad que la verdad era huida ya más seria posible. Simplemente había cambiado una prisión por otra. La jaula dorada de su matrimonio había sido reemplazada por los muros invisibles del anonimato, los barrotes forjados con sus propias mentiras y la vida que había extinguido. Sentía el desgaste físico de sus decisiones en su cuerpo envejecido, la carga invisible que le oprimía los hombros. Sus rasgos antes afilados ahora estaban curtidos y su mirada reflejaba la profundidad de un hombre que había visto y hecho demasiado. Su supervivencia no fue un triunfo. Fue una sentencia perpetua, un ajuste de cuentas silencioso y solitario que solo terminaría con su muerte. Viviría el resto de sus días en este rincón olvidado del mundo. John Smith el sereno, un fantasma que cuidaba fantasmas. El desierto se extendía ante él, un espejo indiferente de su alma, esperando el final definitivo y tranquilo. Los años pasados en este desolado pueblo del desierto han marcado en mi rostro líneas que antes no existían, más profundas que cualquier solo viento. John Smith, el silencioso vigilante nocturno, es todo lo que queda. El diario, ahora una crónica gruesa y desgastada, guarda los últimos vestigios de Víctor Rodríguez. A veces leo sus páginas, observando el meticuloso desenlace de una vida, el frío cálculo, los actos desesperados. Ya no hay ira hacia Isabella ni hacia Robert, solo un profundo y cansado desapego. Su traición se siente como algo de una vida lejana, casi ficticio. Arthur, el hombre al que le quité la vida, sigue siendo un compañero silencioso. Ya no me acusa, simplemente existe un peso silencioso en el hueco de mi pecho. Vivo con la certeza de lo que hice, y el silencio de este desierto es mi constante confesor. No hay escapatoria a la verdad, solo se vive dentro de sus confines. Cambie una prisión por otra, una jaula dorada por una invisible, y los barrotes se construyen con mis propias decisiones. Mi supervivencia es una sentencia perpetua, un ajuste de cuentas silencioso y solitario que solo terminará cuando el desierto finalmente me reclame también.